Hola, yo soy Marta Torres, profesora de artes plásticas. Imparto los talleres de esta disciplina por parte de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos al curso de artes plásticas, dirigido a los alumnos de nivel licenciatura del instituto. Este curso tiene como propósito desarrollar en los alumnos su sensibilidad artística, la observación y la creatividad a través de la expresión pictórica y el dibujo. Consta de 8 sesiones en las que abarcaremos diferentes tópicos que nos lleven de manera ascendente a desarrollar conocimientos y habilidades en los alumnos que al finalizar el curso podrán reconocer los elementos pictóricos en una obra, incrementar su percepción visual y sensitiva y valorar una composición en cuanto a su forma y expresión. Así pues, demos inicio a la séptima sesión, en la que comentaremos de manera resumida sobre las artes pictóricas y sobre algunas obras maestras de la historia de la pintura universal. Nuestra charla de hoy se titula Obras clásicas de la pintura universal. El arte no reproduce lo visible, lo hace visible. ¿Por qué? El arte prehistórico demuestra que el Homo sapiens es sin duda un hombre consumado. Las manos, huellas o plantillas que cubren las paredes de refugios y cavernas de muchas zonas del mundo se nos presentan como signos transmitidos por sus ocupantes o usuarios. Este medio de comunicación a través del cuerpo perdura sobre lo efímero de la existencia humana. El arte no conoce fronteras geográficas ni límites temporales. Sus orígenes, su existencia y su extensión se confunden con los de las sociedades humanas a lo largo de los tiempos, escapando a la norma. No ha dejado de tomar amplitud y ganar autonomía, acrecentando su predominio en el seno de las culturas, de las manifestaciones religiosas y de las instancias del poder, al tiempo que aumentaba, a veces de forma excesiva, su peso en la economía de los intercambios. Estas manifestaciones de múltiples formas en movimiento y que difícilmente son contenidas por fronteras cada vez más permeables, encuentran su denominador común en el simbolismo de las formas y de los signos. El arte está implícito en todas las esferas del saber y de la conciencia, de modo que desde el principio es conveniente saber que intentar abarcar este campo inmenso requiere de múltiples aproximaciones, entre ellas las que cuestionan la organización social, en especial la relación de lo masculino y lo femenino. El imaginario, el lenguaje, las ciencias y las técnicas tienen un papel esencial en un concierto donde la historia asume el rol conductor. Por ello, consideraremos, entre otros principios, distintos enfoques, al igual que los que atañen a las obras en sí: género, estilo, materiales, contenido iconográfico. A mediados de la década de 1960, la acción de los propios museos se abrió a este tipo de preocupación. Hoy, las manifestaciones consagradas a la actividad del arte, así como su pasado, alcanzan a un público más amplio y joven. Las bienales y los museos crean el acontecimiento, incluso el objeto artístico. Los medios de comunicación acompañan y amplifican este enorme y continuo movimiento de difusión.
En este video pretendemos brindar un acceso fácil a los alumnos, independientemente de su experiencia en la historia del arte. Lo medular del arte. El arte pertenece al hombre. No es de extrañar por eso que siempre le haya servido para configurar su propia imagen. Las intenciones del arte, así como sus modalidades, son múltiples y contrastadas. Del siglo XV al XIX triunfa la imitación de lo visible y el orden clásico, a través de la ideología de una belleza ideal, encarnada en las obras de Leonardo da Vinci o de Rubens, a definir lo que compete a la actividad artística. Al filo del tiempo. Desde el Renacimiento se acostumbra a clasificar a los artistas y a las obras según periodos, estilos y movimientos. De este modo, nuestro hilo conductor mantiene para su estructura un esquema basado en la cronología de los acontecimientos artísticos de nuestra era, articulados en grandes periodos y acompasados por referencias históricas. Así, a pesar de lo que se diga, el Renacimiento no es superior a lo medieval. La reflexión sobre el arte se encuentra ligada a la continua comparación de una obra con la otra, y las clasificaciones que haremos a continuación son el resultado de la comparación de una obra con otra. Estas observaciones se refieren a los géneros, las técnicas y las prácticas sociales, en particular limitándonos a la pintura, ya que el arte es tan vasto que no daría tiempo en esta charla de llegar muy lejos si quisiéramos abarcarlo todo. Es así que, en el caso particular de una pintura, nuestro tema, obras clásicas de la pintura universal, invita al espectador potencial a recordar que un cuadro, antes de ser un caballo o una mujer desnuda, es esencialmente una superficie plana, cubierta de colores, siguiendo un cierto orden. Todo ello estimula el compromiso inventivo del espectador. Hablar de la pintura obliga a situarse en una perspectiva con respecto al pasado, que provienen de una serie de factores, como son la destrucción de obras en regímenes totalitarios, la inexorable erosión del tiempo, la degradación y el envejecimiento de las obras. Recordemos que la Última Cena, pintada por Leonardo da Vinci, está muy deteriorada por el paso del tiempo, mientras la restauración de la bóveda de la Capilla Sixtina ha permitido descubrir a un Miguel Ángel insospechado. Y los efectos de la moda. El Art Nouveau fue denigrado hasta la década de 1960. Esta charla de artes plásticas conjuga la imagen, el contexto y el comentario, para que el espectador se oriente hacia una libre elección, con mayor conocimiento de causa con la creación. Contemplar la pintura. Las grandes obras pictóricas se presentan de muy diversas maneras. Hay cuadros tan pequeños que se pueden sostener en una mano y frescos que se extienden magníficamente por el vasto techo de un palacio o una capilla. La pintura varía igualmente en otros aspectos, desde representaciones microscópicas del mundo natural hasta impactantes abstracciones, desde íntimos y cautivadores retratos hasta interpretaciones de momentos claves de la historia.
la mitología o la literatura. La muestra de pinturas recogidas en este video abarca muchos siglos y refleja la enorme riqueza de la experiencia humana. Algunas cuentan historias, otras evocan lugares lejanos, unas celebran la belleza, mientras que otras son imágenes de dolor, y cada obra es única. La contemplación de una obra pictórica es una experiencia personal. Cuanto más se sabe de una obra de arte, con más atención se mira y más se ve y se disfruta. Es necesario contemplar cada una de las pinturas con ojos nuevos, buscando conocer el contexto histórico de las diversas obras y de sus creadores. Las técnicas de muchos de los mejores pintores del mundo, los secretos del empleo del color, la perspectiva, la luz y la sombra, para captar el sentimiento de aquello que inspiró al artista. Las grandes obras de arte suelen tener niveles de significados ocultos, pero una vez que empiezan a desentrañarse las pistas, todo empieza a cobrar sentido. Abrirse camino a través de una obra maestra de la pintura es emprender un viaje de descubrimientos profundamente gratificante y fascinante. En lo que sigue, mostraré solamente algunas obras que ilustran épocas, corrientes, técnicas y tendencias que han embellecido la vida de generaciones, que han aprendido a ver con ojos nuevos lo real de la creatividad. En este momento les comparto mi pantalla. Lamentación sobre Cristo muerto. Fecha de realización 1305-1306. Pintura al fresco, 185 por 200 centímetros. Capilla de los Scrovegni, Padua, Italia. Giotto di Bondone. El drama representado en este fresco es conmovedor. Las expresiones de dolor, la fuerza de la composición y la representación del espacio transmiten un sentimiento trágico por la muerte de Cristo. Con este fresco, el Giotto consiguió romper las convenciones artísticas de su época. Su estilo naturalista marca un punto de inflexión en el arte occidental. Antes del Giotto, las imágenes carecían de realismo y tridimensionalidad. La rigidez de las figuras y del espacio plano dificultaba la implicación del espectador en la obra. Un vivo relato. El Giotto. El cuerpo de Cristo acaba de ser descendido de la cruz y le rodean su madre y sus amigos en actitud de duelo. La Virgen María sostiene a su hijo muerto. Es el punto focal de la pintura. A la derecha de María, el apóstol San Juan echa los brazos hacia atrás, en un gesto de pena y desconsuelo, y María Magdalena se lamenta a los pies de Cristo. Mediante el uso de formas simples y grandes manchas de color, el artista dirige la mirada del espectador hacia los puntos de la mayor expresión emocional, los rostros y las manos. Las proporciones de la composición son realistas y el sentido del espacio resulta convincente. El Giotto anticipa las técnicas de perspectiva que se formularán y desarrollarán en detalle más de 100 años después. Giotto di Bondone,
1270-1337. Uno de los gigantes de la historia del arte, suele considerarse el fundador de la corriente principal de la pintura moderna. Creó un estilo naturalista de gran fuerza, que rompió con las convenciones planas y frías del arte bizantino, predominante durante siglos. El primer artista desde la antigüedad clásica en alcanzar fama en toda Italia. Esta obra basta para consagrarle como uno de los mayores artistas de todos los tiempos. Retrato de Arnolfini y su esposa. Fecha de realización: 1434. Óleo sobre tabla, 82.2 por 60 centímetros. National Gallery, Londres, Reino Unido. Jan van Eyck. El exquisito detalle de esta obra maestra de Jan van Eyck y el nivel de precisión de su factura confieren al famoso retrato doble una autenticidad de lo más convincente. La sensación de espacio es realista. La luz ha sido tratada con enorme destreza y la composición controlada con rigor. En una habitación ricamente amueblada posa una próspera pareja, cuyas espaldas se reflejan en el elaborado espejo que se halla en el centro del cuadro. Se ha especulado mucho acerca de la identidad de los sujetos de este retrato doble. En el centro de la composición, hermosamente iluminadas las figuras por la luz que procede de la ventana, sus manos se tocan en un gesto de unión. Contexto social. Quienes contemplan la pintura suelen preguntarse si la mujer de Arnolfini está embarazada, además del vientre redondeado, considerado un rasgo bello en la mujer y que aparece a menudo en la retratística de la época. Hay otros pequeños detalles que lo sugieren. Sin embargo, puede que simplemente sostenga su vestido para mostrar los pliegues de su suntuosa tela. De hecho, el fin principal de la obra fue probablemente exhibir la riqueza y la categoría social de la pareja. El interior de la casa está ricamente amueblado al estilo flamenco. Ambos personajes visten las mejores prendas y hay una serie de símbolos que las personas cultas de la época habrían comprendido con facilidad y que subrayan unos principios morales y creencias firmes. Es altamente notoria la riqueza y categoría de la pareja. Van Eyck perfeccionó la técnica del óleo en una época en que el temple, pigmento mezclado con huevo, seguía siendo el medio predominante. Con capas de pintura, añadió el pintor cuidadosamente detalles y texturas, creando la ilusión de unos objetos y superficies reales. Jan van Eyck, 1390-1441. Artista flamenco y uno de los mayores artistas del Renacimiento nórdico, fue un maestro pionero del óleo, famoso por su habilidad para crear pinturas de minucioso detalle. Sus primeras obras conocidas muestran su gusto por pintar figuras humanas en un paisaje, algo desacostumbrado en su época. Van Eyck consta por primera vez como artista en activo en agosto de 1422 en La Haya, donde ocupó el puesto de pintor cortesano del conde de Holanda, Juan de Baviera. Tras la muerte del conde, se trasladó a Brujas,
y trabajó en la corte de Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Este puesto le dio ocasión de viajar y halló inspiración en los paisajes y obras de arte que vio. El retrato de Arnolfini y su esposa y el altar de Gante son sus obras más famosas y ponen de manifiesto su aguda capacidad para la observación, su perfección técnica y su capacidad para el naturalismo, especialmente para representar la luz. El nacimiento de Venus. Fecha de realización 1485. Temple sobre lienzo 172.5 por 278.5 centímetros. Galería Uffizi, Florencia, Italia. Sandro Botticelli. Esta pintura de suprema elegancia rebosa delicadeza y armonía. Representa la llegada de Venus, diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad, a la vista de Chipre. A todo su alrededor hay signos de la primavera, tiempo de renovación y reinicio. La icónica y extraordinariamente hermosa figura de la diosa se halla justo en el centro de una composición perfectamente equilibrada. La Venus de Sandro Botticelli encarna el ideal renacentista de la belleza. Sus miembros son pálidos, largos y elegantes. Sus hombros caen suavemente y su vientre es redondeado y sensual. Y aún así tiene una cualidad ultraterrena, sobre todo en la expresión de su bellísimo rostro. Esta obra fue encargada probablemente por un miembro de la poderosa familia de los Medici, Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, para su casa de Castello, cerca de Florencia. Como persona culta, estaría familiarizado con la mitología griega y romana, así como con la filosofía de Platón. De esta manera, la Venus de Botticelli puede verse como la encarnación de una belleza divina y perfecta. En la Italia renacentista, las escenas mitológicas solían encargarse para decorar muebles de madera. Por el contrario, las imágenes religiosas se realizaban a una escala mayor para las iglesias, a menudo como retablos. Al pintar el nacimiento de Venus, Botticelli rompió con esta tradición y creó el primer lienzo de tema mitológico, comparable por su tamaño a una obra religiosa de gran escala. Bella Afrodita, la de la corona dorada, transportada por el poderoso aliento de Céfiro sobre las olas del turbulento mar. Himno homérico a Afrodita, 5000 años antes de Cristo. Sandro Botticelli, 1445-1510. Es uno de los pintores más célebres del Renacimiento. Desarrolló un estilo elegante y decorativo que se inspira en algunos aspectos en el arte gótico. Nació en Florencia. Trabajó como aprendiz en el taller de Fra Filippo Lippi y hacia 1470 abrió su propio taller. En el punto culminante de su carrera, Botticelli realizaba obras para las iglesias de Florencia, además de recibir encargos de las familias más poderosas de la ciudad, en particular de los Medici. En 1481, su prestigio era tal que fue llamado a Roma
para colaborar en la decoración de la Capilla Sixtina. Sin embargo, la buena suerte de Botticelli no duró mucho. Los Medici fueron expulsados de Florencia. Su estilo pictórico pasó de moda y murió en la pobreza y la oscuridad. Solo a finales del siglo XIX resurgió el interés por su obra. Las obras maestras de Botticelli fueron sus grandes pinturas mitológicas, El nacimiento de Venus y la primavera. Natividad mística, otra de sus grandes obras, de 1500, es la única firmada y fechada. Está claro que el azul ultramar que decora el vestido de Flora en El nacimiento de Venus es el caro pigmento elaborado a base de lápiz lazuli, una piedra semipreciosa. El rico mecenas de Botticelli no reparó en gastos cuando encargó esta obra. El arte de la pintura. Fecha de realización, 1666. Óleo sobre lienzo, 120 por 100 centímetros. Museo de Historia del Arte, Viena, Austria. Johannes Werner de Delft. La sensación de realidad es tan intensa que a primera vista es fácil suponer que este cuadro es una imagen casi fotográfica del estudio de un pintor barroco del siglo XVII. Desde las pesadas cortinas del primer plano al arrugado mapa de la pared y el candelabro de latón que cuelga del techo, los colores y texturas parecen reales, exquisitamente bañados en la luz que procede de unas ventanas que no vemos a la izquierda. Con todo, esto es algo más que una escena de un pintor trabajando. Es una celebración del arte de la pintura, como revela en parte el atuendo del pintor, que no es ropa de trabajo, sino una vestimenta anticuada y caprichosa. Por su parte, la modelo está ataviada como Clio, musa de la historia, cuya trompeta proclamará la fama del pintor. Irónicamente, la fama tardó en llegarle a Vermeer. Su producción fue reducida. Solo se conservan 35 de sus cuadros. Y como su obra era superficialmente parecida a los pintores holandeses, se perdió entre la vasta producción de pintura de sus contemporáneos. A veces sus obras fueron admiradas, pero atribuidas a otros. No fue hasta alrededor de 1860 cuando se redescubrió su trabajo, gracias principalmente a Théophile Sauvé, experto francés, quien identificó unos 2/3 de los cuadros de Vermeer, hoy conocidos. La Gioconda. Fecha de realización entre 1503 y 1519. Óleo sobre tabla de álamo, 77 por 53 centímetros. Museo del Louvre, París, Francia. Leonardo da Vinci. Tras un cristal antibalas en el Louvre, la Gioconda, también conocida como Mona Lisa, contempla a la multitud que la admira. Ella está envuelta de misterio, no solo por su controvertida identidad, sino también por la ambigüedad de la expresión de su rostro, extrañamente abierta y al mismo tiempo reservada. Sentada y levemente vuelta hacia el espectador, como si se encontrara en un balcón
ante el fondo de un paisaje imaginario, la Gioconda sonríe y nos mira directamente a los ojos, pero sus brazos cruzados nos mantienen a distancia. Leonardo da Vinci consiguió crear la sensación de un vínculo psicológico entre modelo y espectador, una aportación al arte del retrato que pronto adoptaron otros artistas. El realismo en el retrato. La gran habilidad de Leonardo logró dotar de vida a este extraordinario retrato que parece prácticamente una persona real. La tersura de la piel de la Gioconda, el brillo de su cabello y de sus ojos está logrado minuciosamente al detalle. Vestida de forma sencilla y relajada, es especialmente famosa por su sonrisa enigmática. Es muy difícil decir cuál es exactamente su estado de ánimo, a partir de la expresión de la boca o de los ojos. En los labios se aprecia una sonrisa, pero no en los ojos. En la época, la tendencia era pintar a las mujeres como figuras mitológicas, religiosas o históricas que encarnaban la gracia o la belleza. Tales retratos exageraban los rasgos para representar dichos ideales, alargando la nariz o el cuello. Leonardo da Vinci no representó a la Gioconda ni como una Venus ni como una Virgen, rompiendo claramente con la tradición. La Gioconda aparece sentada de medio cuerpo. Esta pose fue una novedad. Tiene la faz serena de una mujer segura de que va a permanecer bella para siempre. Leonardo conservó este cuadro hasta el final de su vida en 1519. Llamada al Vaticano. Sixto IV, durante su pontificado, de 1471 a 1481, encargó a destacados artistas como Botticelli y Perugino, entre otros, decorar los muros de la Capilla Sixtina. Sin embargo, el Papa Julio II, cuyo pontificado duró de 1503 a 1513, personaje ambicioso y autoritario, estaba decidido a que fuera Miguel Ángel quien restaurara la bóveda, cuya decoración original era de un cielo estrellado. Miguel Ángel se consideraba ante todo escultor y no pintor, así que tras su reticencia inicial se levantaron los andamios especialmente diseñados por el artista, y en 1508 Miguel Ángel comenzó su trabajo, solitario, prolongado y físicamente exigente, mientras continuaban las actividades eclesiásticas con normalidad. Terminó en octubre de 1512. La pintura de la bóveda es una obra sin precedentes, que aún en la actualidad sigue maravillando a quien la visita. La última restauración terminó en 1992. Y una vez retirada la mugre acumulada durante cientos de años, se pudo apreciar el deslumbrante colorido del fresco. Incluso en las reproducciones resulta un espectáculo imponente, manifestación de la extraordinaria visión y del genio artístico de un hombre profundamente espiritual. Algún historiador del arte expresó: al alzar la mirada, parece que vemos un mundo de dimensiones sobrehumanas. Miguel Ángel, 1475-1564. Miguel Ángel Buonarroti
uno de los maestros del Renacimiento, fue escultor, pintor, arquitecto y poeta. Ningún otro artista ha igualado su maestría en la representación del desnudo masculino. En 1505, el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel esculturas para su tumba, pero este gran proyecto se redujo a dimensiones más modestas, ya que en 1508 el artista se embarcó en otro gran encargo para Julio II, la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel tenía solo 37 años cuando terminó este trabajo. Siguieron otros encargos, algunos para la familia Medici y otros para el papado, entre los que destaca el juicio final. El gran fresco que cubre la pared del altar de la Capilla Sixtina y representa el destino eterno de la humanidad, ya sea la gloria o el tormento, realizado entre 1536 y 1541 por encargo de los papas Clemente VII y Paulo III. Es igual de impresionante que las pinturas de la bóveda. En 1546, Miguel Ángel fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro de Roma, cuya gran cúpula rediseñó y dedicó los últimos años de su vida principalmente a la arquitectura. Murió en Roma en 1564. Las Meninas. Fecha de realización 1656. Óleo sobre lienzo 318 por 276 centímetros. Museo del Prado, Madrid, España. Diego Velázquez. Pincel en mano y en actitud de considerar la pincelada siguiente, trabaja sobre un gran lienzo del que solamente se ve el reverso. La escena tiene lugar en una gran sala del Real Alcázar de Madrid, que usó como estudio, y el resto de las personas del cuadro son miembros de la corte. La niña rubia del centro es la infanta Margarita, que tenía unos 5 años entonces. La flanquean dos meninas, damas de honor, que dan a la obra su título. Hay que decir, no obstante, que hasta mediados del siglo XIX, la obra se conoció bajo otros títulos más prosaicos, tales como la familia de Felipe IV. El propio Felipe parece reflejado con su segunda esposa, Mariana de Austria, en el espejo de la pared del fondo. Diferentes interpretaciones. El cuadro transmite una asombrosa sensación de realidad. Las figuras parecen estar atrapadas en un instante vivo y habitar un espacio palpable. Sin embargo, la obra resulta enigmática en muchos sentidos y han corrido ríos de tinta tratando de desentrañar qué es exactamente lo que ocurre en esta escena y cuáles eran las intenciones de Velázquez al pintarla. La interpretación clásica ve al pintor trabajando un retrato del rey y la reina, en el momento en que la hija pequeña de estos y su séquito entran en la sala. Igualmente plausible resulta la interpretación que invierte los papeles. Podría ser esta la infanta retratada, cansada de posar, cuando el rey y la reina hacen una visita al estudio. Consta que el rey Felipe IV, muy aficionado a la pintura, disfrutaba viendo trabajar a Velázquez. A un nivel más sutil, las meninas
se ha interpretado como una especie de manifiesto personal de Velázquez, en el que reivindica la nobleza de su oficio. El pintor valoraba mucho la categoría social y aunque hubiera adquirido riqueza y prestigio, aspiraba al honor de la concesión de un título. En la corte española, con su rigurosa formalidad, no era cosa fácil lograrlo. Pese a que Velázquez llevaba décadas como pintor de cámara del rey, a los artistas les correspondía un rango inferior en el orden social de la época. Así pues, en un principio, sus aspiraciones de verse ennoblecido fueron rechazadas, pero Felipe IV obtuvo una dispensa especial del Papa Alejandro VII y al fin le concedió la hidalguía en noviembre de 1659, unos meses antes de su muerte. En las Meninas, Velázquez luce con orgullo en el pecho la cruz de la Orden de Santiago. Teniendo en cuenta que el cuadro se terminó en 1656, este detalle debió de añadirse más tarde. Cuenta una leyenda que la pintó el propio rey Felipe, pero es mucho más probable que haya sido la mano de Velázquez o de uno de sus ayudantes. Un autor ha dicho que, cito, no hay alabanza suficiente para el gusto y habilidad de esta obra, pues es realidad y no pintura. Indecito. Diego Velázquez, 1599-1660. Velázquez, quizás el más grande de los pintores españoles, debe su fama sobre todo a sus retratos, pero también creó obras excelentes sobre otros temas, de lo religioso y lo mitológico a la vida cotidiana. Velázquez nació y se crió en Sevilla, pero pasó la mayor parte de su vida adulta en Madrid. Tan solo tenía 24 años cuando se convirtió en pintor de cámara del rey Felipe IV, un honor del que siguió disfrutando durante toda su vida. La admiración del monarca por Velázquez le valió varios cargos prestigiosos en la Casa Real que limitaron el tiempo que podía dedicar a la pintura. Aún así, no dejó de pintar una serie de inolvidables retratos de la corte española, no solo de miembros de la familia real y de la aristocracia, también de los enanos y bufones que les entretenían. Visitó Italia en 2 ocasiones, de 1629 a 1631 y de 1648 a 1651. Durante la segunda estancia, pintó un retrato del Papa Inocencio X, que fue aclamado de inmediato como una obra maestra. Su carrera culminó con el nombramiento de Caballero de la Orden de Santiago, un honor sin precedentes para un pintor español. En esta última lámina les dejo una dirección en internet en la que pueden ver un video con 100 obras maestras de la pintura universal. Les solicito que miren el video y seleccionen 3 obras que les hayan impactado. Que busquen información en internet sobre esas obras y que me hagan una pequeña reseña, indicando por qué seleccionaron cada una de ellas. Quiero conocer qué impacto causaron en usted. Hemos hecho así un brevísimo recorrido por el universo de la pintura. Es mi deseo
que les haya motivado a seguir informándose sobre las corrientes pictóricas y las obras maestras del arte universal, que profundicen en la historia del arte, escuelas, tendencias artísticas y pintores, ya sea en ensayos, en libros de referencia, catálogos de exposiciones, museos o galerías, que enriquezcan sus vidas con tantas informaciones fáciles de obtener sobre el mundo de las artes plásticas. Les hablo de satisfacer necesidades espirituales de maneras muy sencillas, gratis para los estudiantes los domingos en algunos museos, o bien de utilizar una herramienta que todos ustedes conocen y explotan muy bien, el Internet. Recuerden que somos cuerpo, mente y espíritu. Empiecen hoy mismo. Muchas gracias. Me despido de ustedes y los espero en la siguiente sesión del curso de artes plásticas. En la página oficial del Poli, www.ipn.mx/cultura, encontrarán información sobre los talleres artísticos. Y no olviden que #el Poli es cultura.